Bueno, vamos a largar con la última de las exposiciones del día. Es un placer presentar a Javier Trimboli, que es profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, uno de los fundadores del CEPA, la Escuela de Capacitación Docente, además de haber coordinado el proyecto llamado A 30 años del Ministerio de Educación de la Nación, asesor historiográfico de la Televisión Pública Argentina, donde fue coordinador de Prisma, el mayor archivo audiovisual de nuestro país, y participó además en ese canal en la realización de la ficción Los Siete Locos, e incluso intervino también en las clases de Ricardo Piglia sobre Jorge Luis Borges. Además, Javier escribió numerosos artículos para revistas, es autor de también unos cuantos libros, por ejemplo, la novela Espía a vuestro cuello, de 2012, 1904, Por el camino de Vialet Macé, de 1999, y recientemente publicó, junto a Guillermo Korn, el libro Los ríos profundos, Hugo del Carril y Alfredo Varela, un detalle en la historia del peronismo y la izquierda. El trabajo, la ponencia de Javier de hoy lleva el título de El peronismo como cuestión de delincuentes, mafiosos y policías. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta presentación, Pablo, y gracias por la invitación a Román particularmente. Como señalaba recién Pablo, yo soy historiador y bueno, estuve escuchando algunas de las ponencias y está claro que son ponencias de especialistas en el género policial y en particular en la Argentina. No es mi caso, por lo tanto lo mío es fue, digamos, esta invitación, realmente una apuesta que se hizo en términos de proponerme pensar a propósito del peronismo en relación con este tema y ver el aporte que yo podía hacer. Bueno, aquí voy. Precisamente un año después de que se produjera la llamada Revolución Libertadora, se estrena una película que sin duda pretende, y así lo logra, sumarse a esa celebración. Se trata de la película Después del silencio, de Lucas de Mare, estrenada en septiembre de 1956. En esa película no se nombra a Perón, tampoco a Eva, no se dice ni peronismo ni justicialismo, pero es imposible que alguien viviera, digamos, entre Ushuaia y La Quiaca, no supiera de qué se estaba hablando en ella. No que se reconociera en ese relato, ese es otro cantar, uno que seguramente dividió aguas, pero sí que entendiera de qué hablara la película. Algunos rasgos de esta película: adoctrinamiento en las escuelas, nuevos ricos que son advenedizos y amorales, la policía y la justicia avasallada por los esbirros del régimen, gremialistas ensoberbecidos y patoteros, mentiras y torturas. En contra de esa trama, empujados en contra de ella, se encuentran un médico, Anselmo Di Marco, y su familia, representantes de una burguesía profesional e ilustrada que, en la solidez que alcanza en esa hora, al menos así está propuesto, ha hecho las paces con la Iglesia Católica. En un momento de reposo de este personaje principal, Anselmo Di Marco, que será breve, en el interior de un living comedor de color blanco y moderno, sentado en un fuerte y cómodo sillón, su mujer lo abraza tiernamente y le hace recordar una definición de lo que es la democracia y que a él le agrada bastante. Por lo tanto, lo que hace Anselmo Di Marco es reproducir, reiterar esa definición de democracia. Y dice así: vivir en una democracia es oír el timbre a las 7 de la mañana y estar completamente seguro de que es el lechero. Eso, añade, es lo que efectivamente no ocurre, porque se ha perdido el derecho a vivir sin miedo. Por lo tanto, no se sabe quién toca el timbre a las 7 de la mañana, es el lechero o es otro. Destaco esta escena de la película Después del silencio y una más. Anselmo Di Marco, luego de curar a un obrero brutalmente torturado, decide partir a Uruguay y desde allí sumarse a la lucha contra la tiranía. Escribe un libro de denuncias que circula de mano en mano clandestinamente en Buenos Aires, en todas las clases sociales. El jefe de lo que parece ser la sección especial, el villano por excelencia de la película, o sea, el aliado del régimen que no se nombra, pero sin duda es el peronismo, en un momento comenta: es extraordinario, un librito tan chiquito convertido en la novela policial de más éxito en los últimos tiempos. Lo dice con ironía este archimalvado, no convencido del todo de lo que él protagonizó haya sido eso, distanciado agriamente de que se lea así, como novela policial.
Por un lado, después del silencio, hipertrofia del peronismo, esa faceta represiva que, como ni siquiera hace falta decirlo, creo, lo antecedió por mucho. La hipertrofia y la convierte en lo único realmente existente del peronismo. Por un momento supuse que Di Marco y los suyos no gustarían de esta definición para su lucha y su denuncia, que prefieren espejar, aunque ya hayan pasado muchos años, incluso se han denominado sin éxito hace una vez, prefieren espejarse, decía, en la resistencia francesa contra la ocupación alemana. Por eso quizás deja que esto sea dicho, insisto con ironía, por el jefe de la sección especial de policía. Pero, hasta acá venía muy ordenado el escrito, ya dejó de estar ordenado, así que voy a empezar más a hablar. La democracia así entendida como seguridad burguesa, tal como fue definida, escuchar el timbre a las 7 de la mañana y estar completamente seguro de que se trate del lechero, la democracia así entendida necesita de la novela policial, en tanto posibilidad de alcanzar y poner ante los ojos de todos, esos que leen ese libro con fruición, una verdad que ha sido desafiada por esa banda que se ha apoderado del Estado, de parte de él. Podemos suponer el contenido de ese libro, aunque de él no se lea ni una línea en la película. Aunque de él no se lea ni una línea en la película, de esa novela policial que, según este jefe de policía, dice con ironía, pero parece llevarse bastante bien con las intenciones del propio Di Marco, ese libro policial es la película. Hasta acá. Bajo un cambio, para decirlo de alguna manera. El peronismo como cuestión delincuencial fue la forma en que se entendió y vivió el peronismo, sin dudas por un porcentaje en nada menor de la sociedad, además por una porción de ella especialmente habilitada para enunciar públicamente sus palabras. Mucho más se entendió el peronismo, mientras el peronismo fue gobierno en la Argentina, como una cuestión delincuencial que, como la vulgata que rápidamente se hizo del libro de Gino Germani, un problema de la clase obrera del interior que había emigrado a la ciudad de Buenos Aires y colisionado con la vieja clase obrera. También incluso que la propia hipótesis del fascismo, bien, hipótesis del fascismo que que fue muy activa en 1944, 1945, pero cuando la coyuntura internacional cambió, dejó de ser la fundamental. Como expresión, el problema, me parece, es que esa formulación tan vivaz en su momento del peronismo como un problema de delincuentes no logró sostenerse. Quiero decir, no encontró un libro que traspase el tiempo y la recoja entera. No alcanzó a tener su propia novela policial. Como expresión temprana de todo esto, deshilachado, deshilvanado, sin llegar a ser esa novela policial, me gustaría mencionar rápidamente lo que es obvio, La fiesta del monstruo de Borges y Bioy Casares, escrita en 1947, que circuló primeramente, se cree que de forma clandestina, por lo menos creo yo, no tuve tiempo de saberlo mucho más, siempre me interesa, y que después iba a ser publicada una vez derrocado el peronismo en 1955. En el primer y largo párrafo, ¿no?, en el cual Borges y Bioy Casares intentan hacer suya, producir la voz de un sujeto de las clases populares que protagonizó esa fiesta, ese desfile del 17 de octubre del 45, lo que se menciona una y otra vez es a las armas. Se las llama bufosos, se habla del Colt, ¿no?, la marca de las armas. Y en el anteúltimo párrafo de este cuento, de lo que se trata son de los objetos hurtados. Es un reloj de 16 rubíes, una cartera Fabricant, un estuche para anteojos de Bausch, la lapicera Fuente Plumex, un anillo de la antigua casa Poplavsky. O sea, de las armas al hurto. Bien, el peronismo parece circular entre la monstruosidad y la delincuencia. Para releer lo que hoy señalaba Román, ¿no?, a finales por supuesto en el número primero que sale después de la caída del peronismo de la revista Sur, a finales del año 1955, en este artículo de La ilusión comique, Borges lo que señala, lo había leído anteriormente Román, durante años de oprobio y bobería, los métodos de la propaganda comercial y de la literatura por concierge fueron aplicados al gobierno de la República. Hubo así dos historias, una de índole criminal, hecha de cárceles, torturas, prostituciones, robos, muertes e incendios.
otra de carácter escénico, hecha de necedades, fábulas para consumo de los patanes. En este sentido, me interesa, digo así, ¿no? Yo estoy pensando casi como que no hubo tal novela policial que el peronismo no hubo tal novela policial que la democracia hubiera necesitado para transformar al peronismo, bien, en un fenómeno aquietado, por siempre finiquitado como tal. Quizás uno de los mayores intentos ensayísticos para dar con el peronismo, incluso en esta clave, es el libro de Martínez Estrada, ¿Qué es esto? Bien, sus catilinarias, así llamadas. El libro de ¿Qué es esto? De Martínez Estrada es un libro que está escrito en enero de 1956, dice él, lo fecha de esa manera, y publicado en julio de ese mismo año. Me interesa revisarlo en tanto recoge mucho lo que se venía ya diciendo y escribiendo, pero lleva todo hasta un punto de exasperación, bien, en el cual ya por momentos deja de ser verosímil y no se sostiene más esos argumentos. Quiero decir, a diferencia de la película de Demare, que es extremadamente sencilla, probablemente también, a diferencia de La fiesta del monstruo, bien, este libro camina sobre un hilo muy delgado, en el cual está a punto permanentemente de desmoronarse. Por empezar, para Ezequiel Martínez Estrada hubo un crimen, lo dice así en las primeras páginas de su texto. Hubo un crimen de lesa patria. Bien, hubo un crimen de lesa patria. Hubo un crimen que parece ser el de la Argentina, bien, el de la República. Él lo llama crimen de lesa patria. ¿Cómo resolver el crimen? ¿Cómo resolver llegar a acceder a la verdad de ese crimen? Tulio Alperindongui, en sus memorias, habla de la desesperación de los suyos porque ni siquiera la crisis económica debilitaba el peronismo, ni siquiera desgarrado el velo de la bonanza económica se veía la verdad del peronismo. Bien, esa primera historia de Borges, la criminal. En la escena previa, aquella en la que el jefe de sección especial dice que se trata de una novela policial, lo que se ha escrito, Anselmo Di Marco con sus camaradas dice: ahora es necesario que nuestros obreros conozcan la verdad que no pude decir en Buenos Aires. Será como quitarles de un manotón la venda que los ciega. ¿En qué es esto? Lo delincuencial, policial, va de la mano con lo anómalo, monstruoso. Lo anómalo, monstruoso, surge de la convicción, que está muy fuerte en el texto de Martínez Estrada, y es parte de uno de sus bordes, es parte de uno de sus límites, de sus excesos, que lo llevan a una suerte de encrucijada. La convicción de que el pueblo, mi pueblo, dice Martínez Estrada, y se revuelve, tuvo que ver con ese crimen de lesa patria. Se vio salpicado y un poco más por él. En contraste con la película, incluso con la lectura de Borges, que los hace a esos miembros del pueblo enteramente digitados. Una de las figuras de este libro, de alguna cita voy a leer, si me disculpan, voy a tardar un poquito para encontrar la página y todo, pero es insoportable por momentos la lectura del libro de Martínez Estrada, porque digo, una de las palabras que más repite es. El peronismo es un fenómeno ligado a las heces de la sociedad, ¿no? Es un gran reclutamiento de residuos el que produjo Perón, de residuos sociales que constituyen una forma del pueblo que protagoniza en su desbandada en horda, bien, ese crimen de lesa patria. Perón les promete una San Bartolomé, estoy citando, del barrio norte, una San Bartolomé de la aristocracia del dinero y del saber, y ese pueblo devenido horda se suma a esa San Bartolomé. No es el proletariado el que produce el peronismo, sino los negros del proletariado. Estoy citándolo. Es fenomenal, ¿no? Este libro, que aparte Cristian Ferrer ha hecho un trabajo genial sobre Ezequiel Martínez Estrada, y sin embargo le deja pasar todas estas cosas a Ezequiel Martínez Estrada como si fueran fáciles de decir, que creo que era lo que precisamente entendía que debía ser Martínez Estrada, que fueran insoportables, no que se las trate con algodones. Es el pueblo, dice Martínez Estrada, el que comete este crimen, pero no el pueblo de la Constitución ni del himno, el otro, el de la decisión primera e imposible de sellar. Un poco más, de vuelta con lo delincuencial, porque ese pueblo horda se define por su estar más allá de la ley. Cito: implantó una legislación de bandidos, Perón, un código en que bajo el nombre de Vélez Sarsfield se ocultaba Juan Moreira.
otra cita más. Perón creó una nueva orden jesuítica, pero con ganzúas, cachiporras y pistolas automáticas. Todos preparados, una guerra de ocupación y no para la lucha de clases. La banda, entonces, digo yo, muy nutrida que se ha apropiado de la Argentina, es lo que desvela a Martínez Estrada. Sigue siendo una cuestión delincuencial, pero ahora es una cuestión de masas, lo que le suma al problema tan sencillo que se plasma en Después del Silencio, bien, la idea misma, incluso cuando se la quiera recusar, de la lucha de clases. ¿Acaso, como dice Giorgio Agamben, no es la lucha entre estos dos pueblos como decisión fundamental de toda sociedad la misma lucha de clases? Entre tanto fárrago, Ezequiel Martínez Estrada suma a la historia perspectivas que deja a punto de ser transvaloradas, listas para la transvaloración. Discúlpeme que leo. No sé si esto les será tan interesante a ustedes que andan con el policial, pero para mí sí. Dice Ezequiel Martínez Estrada, escribe, había un ejército derrotado por Mitre, Sarmiento, Alberdi, Alsina y otros más, que esperaba su revancha, como esperaron la suya los de Caporetto y Versalles. El ejército de caseros, que según un crítico del irigoyenismo, fue reclutado por este partido político. De esos y de otros residuos se valió Perón para disciplinar sus tropas de asalto. Bien, interesante, ¿no? Va a decir, los vencidos, lo cito, los vencidos de todos los días son los que se suman al peronismo. Decía yo, listo para ser transvalorado, porque eso que para Martínez Estrada es una definición que bien vale para expulsar por siempre el peronismo a la historia nacional, pronto va a ser aquello que lo va a reivindicar por una nueva generación. Digo, no es muy distinto a cuando Walsh hable en Operación Masacre de los humillados y ofendidos, que puede ser que tengan verdad en lo que plantean. ¿Bien? Esos humillados y ofendidos que él conoce en su investigación se acerca mucho a estos vencidos de todos los días, ¿bien? Derrotados de estos otros ejércitos históricos. Volvamos a la historia. El otro tema, me estaba olvidando, discúlpenme, me hubiera gustado ordenar todo como lo hice al principio, que parecía que iba a leer todo de corrido, que iba a ser muy grato. El otro tema que me parece, la otra inquisición fundamental del libro que es esto, es el problema de la revolución. Es el problema de la revolución, ¿no? ¿Qué quiere decir el problema de la revolución? Martínez Estrada, cosa que por supuesto no está en la película, en lo más mínimo de Lucas de Mare, no puede sino plantearse la pregunta acerca de si el peronismo fue una revolución. Como se lo va a plantear también el número de Contorno, que va a salir un año después, donde va a escribir Sebrelli, donde va a escribir Mazzotta, donde va a escribir Tulio el Perindongui, donde el problema va a ser, ¿el peronismo fue o no fue una revolución? ¿Qué fue? Y Sebrelli célebremente va a decir, no fue la revolución, pero sí fue su propedéutica, y va a inaugurar una serie de lecturas radicalmente nuevas. Bien. Decía, Martínez Estrada no puede sino hacerse la pregunta sobre el peronismo y la revolución. Junto con la pregunta o junto con la problematización del peronismo como fenómeno delincuencial está la pregunta por la revolución. Y está claro que Martínez Estrada va a decir, no fue una revolución, más bien fue una contrarrevolución. Sin embargo, entre tanto fárrago, llega a decir lo siguiente. Perón ha encendido en la chusma que él llamaba a los descamisados y que algunos tontos y necios confundieron con el proletariado, un orgullo de clase dominante. Si el socialismo marxista hubiera triunfado realmente en cualquier parte del mundo, está dando a entender que no triunfó, el estado de ánimo ensoberbecido del obrero y del campesino habría sido el mismo de las chusmas peronizadas. O sea, no fue una revolución, pero ese estado de ánimo es mucho más puro que el de cualquier revolución realmente existente hasta ese entonces. Vuelvo y voy a hacer un salto. Y para hacer el salto voy a otro texto que no fue escrito, en verdad fueron unas clases que dio Américo Scioldi entre el 17 de octubre del 45 y el 24 de febrero de 1946. Américo Scioldi, le decíamos a Norteamérico Scioldi en su momento. Américo Scioldi daba esas clases para un público de chicas socialistas que tomaban muy afiatadamente notas de cada una de las cosas que decía y que después la produjeron como un libro. Él le dedica el libro a ellas mismas.
El libro se llama Alpargatas y libros en la historia argentina, ¿no? Está bien calentito el libro, es pan caliente, interesantísimo libro. Y en ese libro ya está la idea de que el peronismo es un fenómeno de delincuentes. Ya está, es una murga de delincuentes, está ahí. Y en ese libro, en un momento determinado, casi como si fuera una anti-Benjamin, porque la solidaridad es entre las clases dominantes, propone lo siguiente, dice así: estoy seguro que nunca hemos entendido mejor a Rosas que en los actuales días, sobre todo en su afán de remover del bajo fondo que negrea en la mazorca como caudillo de la violencia, como desnucador de la dignidad de los compatriotas. Desnucador, creo que nunca lo había leído. Desnucador de la dignidad de los compatriotas. Va Rosas. ¿Por qué voy a Rosas? Porque a mí me interesa ir a Rosas un segundito a través de Sarmiento. ¿Por qué? Porque este problema que aparece en Martínez Estrada entre la delincuencia y la revolución aparece en el Facundo. Para Sarmiento, Artigas no es un revolucionario. O mejor dicho, para Sarmiento, por momentos, cuando lo trata él individual, personalmente, Artigas no es un revolucionario, sino un delincuente, un contrabandista. Y lo dice una y otra vez de Artigas. Lo mismo, por supuesto, de Facundo. Un poco más de Rosas. Sin embargo, Sarmiento, a la vez, va a señalar: la guerra de la Revolución Argentina ha sido doble. Primero, guerra de las ciudades iniciadas en la cultura europea contra los españoles a fines de dar mayor ensanche a esa cultura. Segundo, guerra de los caudillos contra las ciudades a fin de librarse de toda sujeción civil y desenvolver su carácter y su odio contra la civilización. O sea, dice Sarmiento, revolución hubo dos. Primero, la que a mí me gustaba, aunque todavía no había nacido, la que le gusta a los que, de alguna manera, yo me encuentro en filiación a los ilustrados, a los hombres de la civilización, para ensanchar la cultura civilizada del siglo XIX. Pero también fue revolución la otra. Bien, la de las campañas, la de la barbarie contra las ciudades, eso también fue revolución. Por lo tanto, Sarmiento dice, la primera bala de esta revolución fue disparada en 1810, la última todavía no fue disparada. Y está escribiendo en 1845. Delincuentes y revolución. Rosas es también un fenómeno de delincuencia y de revolución. Bien, en Campaña en el Ejército Grande, que es el texto que Sarmiento escribe cuando acompaña al ejército de Urquiza a dar la batalla de Caseros, cuando están bajando hacia Buenos Aires, pasan por San Nicolás, y hay algo que observa Sarmiento, no se sabe bien qué, porque no lo describe en San Nicolás, que le lleva a decir, lo que estamos viendo es, con el triunfo del ejército de Urquiza y con la derrota del rosismo, es la rehabilitación de las clases acomodadas. A mi entender, es una definición fenomenal, la de rehabilitación de las clases acomodadas para entender lo que es una contrarrevolución. Seguro que es una palabra, seguro que es una definición que le sienta perfectamente a la película Después del silencio, a la familia Di Marco. Bien. Hacia el final de la película, cuando un policía, un jefe de policía que se ha opuesto siempre al jefe de la sección especial del régimen y a sus torturas, quiere frenar a un obrero que quiere hacer justicia por mano propia respecto de ese jefe de la policía, de ese jefe de los servicios de la sección especial que lo ha torturado, le dice: la ley por encima de todo, lo que más hay que cuidar es eso, la ley por encima de todo. Digo, el policial, la vuelta al orden, la posibilidad de que el policial recupere ese orden. Bien. La democracia entonces necesitaría de una fenomenal novela policial para que nunca más la delincuencia ni la revolución asalte la casa de gobierno. Ernesto Palacios, de quien Borges, como se sabe, se mofa en La muerte y la brújula, vuelve a publicar en diciembre de 1945 un libro que había publicado originariamente en 1935. El libro que escribe Ernesto Palacio en 1935, después de haberse desengañado por el fenómeno del uriburismo, es Catilina. Y lejos de ser una reivindicación de Cicerón en contra de Catilina, es una reivindicación de Catilina en contra de Cicerón. Y si lo vuelve a publicar Ernesto Palacio, en diciembre de 1945, es porque él está convencido de que ahí se está produciendo una revolución, bien, que va finalmente a intentar terminar de una vez por todas con la oligarquía en la Argentina. ¿Por qué me interesaba traer esto? No lo voy a citar porque es un poquito largo, pero en este libro, que es una enorme reivindicación de Catilina contra la decadente República Romana, que merecería finalmente a su César,
lo que en un momento plantea fenomenalmente Ernesto Palacio, es un libro muy clásico que solamente casi sirve para quien está interesado en historia romana, dice, sí, es cierto, entre el ejército de Catilina también había delincuentes, porque en los delincuentes siempre hay una enemistad, una inadaptación con el orden social que los habilita para devenir revolucionarios. El 25 de junio último, 2016, la revista Eñe, en su página 2, reproduce una foto de 1923. Quien está en la foto es Pancho Villa y el título dice El Centauro del Norte, revolucionario con mentalidad de asaltabancos. Escribe Hannah Arendt, los unicornios y las hadas son al parecer más reales que el tesoro perdido de las revoluciones. Siempre la revolución queda oculta y queda oculta tras relatos, tras narraciones que hacen de sus situaciones de violencia, de sus forzamientos, problemas de delincuentes. Insoportable, se oculta. Bueno, nada más. Bueno, si alguien quiere hacer brevemente un comentario. Ajá. Pero es tan virtuosa como él, digamos, ¿no? Pero él es un médico, es un doctor, ¿no? El hombre del positivismo. Pero como los ingenieros galosianos, pero es una alianza simétrica. Ella espera que él se convierta alguna vez, digamos, en los extremos. Él no espera que ella pierda la religión, bueno, eso después va a tener que, eso me parece muy bien de la película, porque eso va a tener consecuencias trágicas en la historia argentina, o sea, azules y colorados, digamos, esas dos facciones que se unieron, digamos, de los católicos y liberales para la Revolución de los Libertadores, después no se llevaron bien. Sí, ahí el tema que me parece que en la película es notable es que en ese último, el liberalismo o la vieja e ilustrada burguesía que se opone al ascenso de Perón en el año 44 y 45 está muy sostenida en una crítica a un Perón al que ve siempre como aliado clásico de la Iglesia Católica. Ahora, la vuelta de esos años, vuelta que mucho tiene que ver con la lucha de clases que efectivamente se produce en esos años, hace que ese liberalismo que hasta ese entonces se venía sosteniendo en sus principios más clásicos, bien, de ilustración, termine aliado con la Iglesia. Bien, termine aliado con la Iglesia e incluso con algunos de los personajes que habían oficiado, bien, como el primer personal ligado a la Revolución de Junio del 43. Señala esto muy bien Tulio Alperindón en sus Son Memorias. Bien, lo que hace la película es representar finalmente esa alianza, finalmente se entienden, en tanto que hay algo que está por encima, bien, de sus diferencias, que es la oposición, bien, a la tiranía, al régimen. De todas maneras, me parece que la película tiene la suficiente picardía, un punto como para darse cuenta de que eso tiene que resolverse. Así como está, no va a seguir, porque él sabe que ella va a seguir siempre leyendo esas cosas que son retrógradas, y ella mientras tanto sigue pensando que él se va a convertir, cosa que no va a ocurrir. Otra cosa divertida es que en el último crédito final de la película, él va en yate al Uruguay, ¿no? El director de la película agradece al doctor Roberto Noble el préstamo por este yate director. Totalmente. Sí. Tremendo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, sí. Yo quería agregar también que importante me parece en la película, quita de escena algo que para el momento en que se produce la película y posteriormente cuando se estrena, ya era público, que el personaje del médico está tomado de la vida real. Y ese médico, cuando vuelve a la Argentina, supuestamente, entre comillas, liberada, retorna a las cárceles donde él había visto torturar gente y ve que todos los policías que están en esa dependencia no solo siguen, sino que han sido ascendidos, revolución libertadora mediante, por lo cual lo amenazan al tipo y sale huyendo hasta el Uruguay y no vuelve nunca más al país. Buenísimo. Y eso no aparece ni por las tapas en la película. Sí, yo creo que la película en ese sentido es una película, realmente desconozco, fue algo que recordé haberla visto la película, entonces dije, bueno, puede ser interesante traerla y a ver, me llamaba siempre la atención estas dos citas que traje, ahora traje tres, pero me llamaba mucho la atención esa cita primera de la definición de lo que significa la democracia
y después por otra esta idea de que lo que había escrito este hombre era una novela policial, puesto en boca del jefe de la sección especial. Ahora, la traje tan solo por eso, ¿no? No tengo un mayor conocimiento menos de esta historia. Sí me parece que la película es de una simpleza, es parte de los textos de una simpleza absoluta, que en verdad en su intento de entender el peronismo, más bien lo que hacen es producir una reacción alucinante en términos de desagrado, ¿bien? De lo que la película propone, ¿bien? Me parece que en ese punto es bien distinta a un libro como el de Ezequiel Martínez Estrada, en donde efectivamente hay una problematicidad. Problematicidad que, por supuesto, Ezequiel Martínez Estrada intenta pensar de la manera más reaccionaria, sin duda. No puede entender que haya legitimidad en ese otro pueblo, ¿bien? Que para él tan solo le viene horda. Ahora, sin embargo, localiza un problema. No es un problema de delincuentes el peronismo, ¿bien? Sino que, además de serlo, diría él, no diría que no lo es, además de ser un problema de delincuentes, es un problema de este otro pueblo, que ha emergido y desconocíamos. Sí, por otro lado se me ocurría que vos decías el peronismo no tuvo su novela policial, ¿no? O sea, mencionabas el cuento de Borges y Bioy. Habría que pensar, digo, no lo sé, si tuvo su película, digo, más allá de las películas con referencias, pero habría que pensar si así como no tuvo su novela, si efectivamente tuvo o no su película, ¿no? El cine argentino. Me refiero al peronismo, ¿no? Sí, yo he ido, a mí lo que a mí me interesa es pensar que esta lectura del peronismo en clave delincuencial sin duda estuvo muy vigente durante los años del gobierno de Perón y probablemente haya estado siempre dando vueltas entre nosotros. Siga dando vueltas hoy. Sin embargo, no logró cristalizar en una novela policial sobre el peronismo. Me parece una novela policial imposible. ¿Bien? Y me parece que es interesantísimo que no haya podido producir eso. ¿Bien? Lo que dejó fue una película como esta, quizás varias películas más, quizás varios libros más o cuentos de la característica de la fiesta del monstruo, pero insisto, que son más bien no, retazos. Retazos en donde además la mezcla con lo monstruoso, ¿bien? Es siempre bien importante, ¿no? Bueno, cerramos entonces por hoy el primer día de las jornadas y nos encontramos mañana a partir de las 10:30, o sea, media hora más temprano que hoy, 10:30, para el café de bienvenida y todas las exposiciones que vienen luego. Así que hasta mañana.